Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que nuestro objetivo es crear contenido de Salesforce en español. Hoy día vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, sobre todo para todos los que desarrollan, administran, es el core de Salesforce. Y sobre todo vamos a estar desmistificando conceptos, entregando muchos tips, porque tenemos una gran invitada para ello, así que te invito a que te quedes hasta el final para que puedas aprender, sobre todo con papel y lápiz para que puedas anotarlos. Hoy día tenemos como invitada especial a Daniela Mutis. Ella nos acompaña desde España, pero ella es nativa de Colombia. Así que actualmente tiene el rol de Release Manager y hace muchísimas otras cosas más. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Buenas, Sara, muchísimas gracias por invitarme aquí a este espacio tan guay, tan chulo. Gracias a ti por aceptarlo y venir a compartir tu experiencia y sobre todo tiempo, que siempre lo digo, es el activo más importante de cualquier persona. ¿Ok? Así que bueno, Dani, antes de entrar en materia, siempre me gusta em, conocer a la persona a que estamos entrevistando, ¿no? Para que los oyentes también escuchen su historia. ¿Cómo llegaste al mundo o sea, cuál es tu historia en general que quieras compartirnos? Pero sobre todo, ¿cómo llegaste al mundo de Salesforce, pero que te encantó esta parte de release management en la que te especializas hoy en día? Pues mira, Sara, yo en mi vida, en mi carrera profesional, yo he sido programadora. Y hace 4 años yo me dedicaba sobre todo a Java y a Oracle Beeple y a estas cosas. Y hace 4 años me surgió una oportunidad de cambiar de sector y hacer una formación en una empresa sobre Salesforce, dedicada a la parte de desarrollo. Entonces yo hice mi proceso de aprendizaje sobre la plataforma, me gustó mucho lo que vi y cuando entré a la empresa y ya terminé esta formación, me dijeron, oye, tú, ¿en qué parte te quieres dedicar, ¿no? Entonces yo dije, integraciones, porque como siempre en mi carrera profesional siempre estaba en la parte de integraciones, pues dije, pues integraciones. Y en esta empresa había una parte que trabajaba con MuleSoft. Y entonces dije, guau, eso está súper, súper chulo. Pero claro, yo dije integraciones. Y en esta empresa estaba surgiendo justo un pequeño departamento de integración continua, que no es lo mismo que integración. Te dijeron integración, pero te dijeron, tú diste integración, no Yo dije especificaste quién. integración. Así que, como ya tenía bagaje de programación y además sabía Java, les interesaba en este departamento. Y así empecé. Empecé primero como Release Management dentro de un proyecto de los más grandes que había en la empresa, donde yo era la Release Manager de nuestra parte. ¿Por qué? Porque en este proyecto, al ser muy grande, había más integradores. Estaba otro integrador y además un Release Manager a nivel del proyecto, ¿no? Entonces yo empecé ahí pues aprendiendo Git más profundamente porque ya lo conocía, pero profundizando, conociendo la metadata, conociendo un poco más de Salesforce, porque yo solo sabía como lo básico de Apex y de Salesforce, ¿no? Pero ahí ya me empecé a pampar. Y luego, cuando ya acabó este proyecto, pues yo y mi otro compañero comenzamos a crear un CI/CD desde cero para Salesforce, porque esta empresa solo se dedicaba a Salesforce. Y para mí ese proceso que duró 2 años, para mí ha sido de las cosas más bonitas que he hecho en mi carrera profesional porque nos dieron una libertad para jugar con todo lo que quisiéramos hasta quedar contentos con lo que entregamos. Y fue así que entregamos un activo a la empresa que requirió muy poquitos fixes, o sea, funcionó súper bien. Y además me gustó porque pude tener la oportunidad de a gente que era más funcional, que no tocaba metadata de Salesforce, tuviera que aprender a cómo se hacían esos despliegues. Y acompañarles en ese aprendizaje, pues fue muy bonito, la verdad.
Qué enriquecedor, Dani. Esas experiencias son muy buenas porque al final son las que te enseñan, donde aprendes. Obviamente, todos nos falta mucho por aprender, pero son esas experiencias que tú dices, wow, primero que la pasaste seguramente muy bien, con Súper, buenos compañeros, aprendiste y descubriste eso que te apasiona, ¿no? Que tú estás muy enfocada en integraciones. ¿No te dijeron de qué? Tú no seguiste me en dijeron el integración, apellido. el apellido. Ay, qué bueno, qué bonita historia, Dani. Me alegra porque demuestra que realmente podemos aprender y evolucionar con cosas interesantes dentro del ecosistema y no nada más desde el rol de administrador o desde el rol de developer, sino que tú entraste desde una parte muy específica y ahí Sí, fuiste enterándote de la metadata de Salesforce y fuiste aprendiendo correcto. otro tipo de cosas, así que es grandioso. Hay distintas maneras de ver las cosas. Una cosita, Dani. Ahora sí entremos en materia. Ya empecemos a hablar de conceptos más específicos sobre release management. Y explícanos qué entendemos por release management. Sobre todo en el ecosistema de Salesforce, que seguramente en tecnología es tecnología, pero enfocémoslo más en Salesforce, que bueno, es el ecosistema en el que nos encontramos. Claro, bueno, el release management, ese gran olvidado, ¿no? Esa labor que mucha gente huye de Ajá. hacer. Entonces, pues para mí el release management son varios puntos englobados, ¿no? Pero para mí lo primero es planificación. Al final, sobre el manager recae la planificación sobre cuándo se van a hacer las subidas a los entornos, cuándo, quién tiene que estar pendiente y estar controlando esas cosas, ¿no? Coordinación, al final, si hay muchas manos en la cocina, hay que coordinar. Ujú, Si tú eres el release manager en cliente y tienes varios partners que están llevando varios proyectos en paralelo, tú eres el árbitro y tú eres el que tienes que coordinar esas cosas, ¿no? Y estar atento a las necesidades de los diferentes equipos. El control de cambios. Al final tú eres la última barrera para ver qué va a subir y qué va a desplegar a ujú. producción. Entonces, aquí yo mi consejo es siempre que el que se en Salesforce y puede ser que en otras tecnologías, ¿no? Pero lo más deseable es que el release manager tenga conceptos técnicos. ¿Por qué? Porque al ser la última barrera, tú puedes ver cosas que alguien que no tenga conocimientos técnicos se le pueda pasar. Y Ujú, aquí todos somos humanos. Si al equipo de desarrollo se le pasa, que es muy natural, siempre está mejor tener una última barrera de darle un vistazo a ver si todo está correcto, ¿no? Entonces, es el valedor de la calidad de lo que está subiendo a producción, ¿no? ujú. Eh, y por último, bueno, gestión de entornos, ¿no? Porque nuestros desarrollos pasan por entornos. Entonces, hay que estar atentos de que no se desalinean, que no se toca a mano en ciertos entornos. Amén. Ese es un melón, lo de dónde se toca, cuándo y cómo. Y claro, es el garante de las políticas que desde la gobernanza de los entornos se pongan, ¿no? Yo como yo me autollamo, yo soy la policía de todo esto. Con el Sí, yo gorrito. llevo la placa. Yo, al final, nuestro papel como release manager es esa, garantizar que hay una coordinación, que hay una calidad y eso, y tener mucho talante porque hay muchas cosas que armonizar y tener las necesidades de todos los agentes por la mayor parte cumplidas, ¿no? Que todo Es todo así. trabaje
en la armonía en la que se pueda en las necesidades y en el contexto, que eso también es muy importante. El release manager tiene que tener buen contexto de todo lo que pasa a su alrededor, porque no puede ser eso, vale, yo me centro en la parte técnica y que la calidad esté correcta, vale, pero también tienes que ver en el contexto, porque si algo tiene que subir y no está 100% perfecto, a lo mejor hay que levantar un poquito la mano porque en el contexto que estamos hay otras urgencias, ¿no? Entonces, el contexto del proyecto es muy importante, porque entonces si no tenemos contexto, no sabemos muy bien qué está pasando. Claro. Algo que mencionaste sobre el developer a veces se les pasa. Yo ahí soy un poco cuadrada. No tengo otro nombre. A ver, yo creo que depende mucho de qué se le pase, ¿no? Porque, Sí. y depende del nivel también de conocimiento que tenga el developer. Porque si es una persona que ya tiene rato en el ecosistema, que se te estén pasando best practice, claves, que codifiques de una manera que tú sabes que, o no, porque si no lo haces porque no se sabe quizás, pero de que hay mejor maneras de hacerlo para que realmente sea más óptimo ese código, ahí es donde yo ya me pongo un poquito más cuadrada, ¿no? Claro, Em, pero ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Uno ajá. es el release manager y otra es la figura del líder técnico o garante de la calidad, que en Ya. muchos casos es la misma la misma persona tiene las dos gorras, en otro caso no. Entonces, Ujú. siempre es lo más recomendable es que haya un líder técnico que haga un code review a eso que se va a subir y que haga esa didáctica con los perfiles más juniors para implementar buenas Tal cual. prácticas. Exacto, ahí es donde quería llegar. Y a veces yo sé que a las empresas les cuesta verlo, pero es Hmm, que tú no te puedes pagar y te puedes dar el vuelto. Es que al ujú. final pasan estas cosas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que ahí hay un punto importante de siempre, cuando, o sea, mi recomendación es que si tú estás encargado de hacer algo, hazlo con la mejor calidad que puedas. Porque Correcto, primero le facilitas el trabajo a los demás que tienen que estarlo revisando, facilitas el time to market de lo que tienes que entregar y las cosas van mejor, ¿no? Porque al final correcto, las cosas que uno hace hablan por uno. total. Y Entonces, la deuda técnica va uf, subiendo, sabiendo. Y luego vienen se los vuelve una problemas bola. de, claro, es que no tengo tiempo, no llego Es que el al time to market del sprint porque... proyecto. Ujú. ¿Y después Exacto. culpa de qué? Hmm, Empezamos ahí ya con los dilemas. Pero sí, bueno, nada. Y ya entendiendo el rol del release management y todo lo que hace, me gustó mucho como lo describiste del policía que vela realmente por todo lo que se despliega en producción. ¿Qué tipos de formas de desplegar existen hoy en día en Salesforce? Porque claro, tú estabas mencionando que era integración continua, que no te dijeron el apellido, pero ujú, existen muchas otras herramientas, muchas otras maneras. sí, correcto. Vamos de la menos automatizada a la más automatizada, ¿vale? Ujú. Eh, bueno, o algunos no lo conocerán porque como esto ya es más viejo que otra cosa, los famosos No me vaya a chainsets. caer. Ay, Dios, menos mal, se notan las canas. Chainset, esa piedra angular del despliegue de Salesforce Eso era un parto. eso es complicado. Yo por suerte los he estudiado para las certificaciones, pero gracias a Dios A no mí me he me encontrado en tocó. ningún proyecto donde haya tenido que hacer. No, pero A mí me para tocó, fue horrible. los que no conozcan o estén aprendiendo, el Chainset es una herramienta que ofrece Salesforce dentro de los entornos donde tú tienes una pantalla donde elegir tipos de metadatos que Ujú, vas a preparar, que tú eliges qué quieres pasar al siguiente entorno, ¿vale? ujú, Pero claro, esto tiene sus pegas. Hay metadatos que no lo puedes hacer por esta metodología, no puedes hacer rollback, es bastante manual, tiene sus muchas pegas, ¿no? Entonces esto va cayendo en desuso en grandes orgs, ¿no? Porque siempre hay pequeñas orgs que, bueno, para lo que hacen, pues les puede venir bien, ¿no? Según paso intermedio, como lo llamo yo.
que sería metadata API más ANT, que es una forma de medio automatizar, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Esto es por medio de Salesforce CLI, que es una API que ofrece Salesforce para desplegar metadata. Vamos a llamar metadata a las tripas de Salesforce, ¿vale? Salesforce al final está construido por XML, son ficheros con estructuras XML, ¿no? Si nadie, o sea, perdón, si alguien no sabe qué es XML, es un tipo de fichero que es bastante legible, va por etiquetas, ¿vale? Entonces, Salesforce por debajo, todas las configuraciones que nosotros hacemos a nivel de org declarativo o click and point, eso por debajo se traduce en ficheros, ¿vale? Entonces, otra forma de desplegarlos es mediante estos archivos. Entonces, con esto y con Visual Studio, por ejemplo, que es un IDE de desarrollo, con comandos podemos llegar a desplegar estos componentes, ¿vale? Pero no es del todo automatizado, porque alguien tiene que ejecutar los comandos, ¿vale? Y ya la última, bueno, las dos últimas las voy a poner al mismo nivel, sería un CICD y DevOps Center. Pero vamos con el CICD y luego ya explicamos qué es el DevOps Center. CICD es, pues yo me monto mi herramienta de integración continua y desarrollo continuo. Entonces, esto es bastante amplio. Esto es ya meterle todo lo que nos da la tecnología para automatizar lo máximo posible los despliegues, que no tenga que ser alguien que tenga que ejecutar un comando, sino que ya tenemos una tecnología para hacer todo esto, ¿no? Entonces aquí se pueden mezclar muchas cosas. Se puede utilizar, bueno, la base es Git. Como siempre, tenemos un repositorio como la fuente de toda nuestra metadata, ¿no? Nuestra fuente de verdad de lo que pasa en la org, ¿no? Entonces, con base a Git y teniendo nuestros ficheros, con herramientas como, voy a decir nombres, si alguien no lo entiende, no pasa nada, es que este mundo es muy grande, entonces, bueno, para que vayamos poniendo en contexto, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo se ejecutan pipelines. ¿Qué son pipelines? No es más que instrucciones que va a ejecutar una máquina y va a lanzar cosas. Y con esa automatización podemos lanzar cosas hacia Salesforce. Lo que hacíamos en el método anterior, que alguien escribía el comando, pues no lo hace una ejecución, ¿vale? Entonces, ya ahí abrimos un mundo, porque ya podemos meter automatizaciones de lo que queramos. Análisis de código, PMD, para decirnos que nuestro código es correcto. Slint para la parte de Lightning Web Components, todo esto. Exacto. Podemos mirar el tema de los tests. Podemos garantizar un montón de cosas porque ya tenemos formas de automatizar, ¿no? Pero esto es montarse un Ferrari o no. Eso ya decide el que va a hacerse su CI/CD, ¿vale? Y luego tenemos DevOps Center. ¿Qué es DevOps Center? Es la nueva herramienta que ha sacado Salesforce para cambiar Chainset. ¿Por qué? Porque Chainset ya se queda corto, ya es una herramienta bastante vieja, que de interfaz, bueno, es complicada y quiere darle la posibilidad a que se pueda subir como un CI/CD, pero teniendo una aplicación desde Salesforce. Entonces, DevOps Center también trabaja con un repositorio por debajo, donde el cliente va a tener su org en forma de metadata, pero en vez de hacerlo con Git por comandos, vas a tener una interfaz para poder crear tus ramas, poder meter en las ramas tu contenido y poder moverlas de manera de click and point, ¿vale? Pero es la misma filosofía que un CI/CD, ¿vale? Ok, sí. ¿Y qué opinas de las herramientas como Copado y no sé si lo pronuncio bien, Gearset. Gearset, ese, por Pues sí. ejemplo? Por ejemplo, o sea,
como todo en la vida, hay oportunidad de negocio en todo. Entonces, en ese momento que estaba en Chainset, que pues para proyectos grandes se quedaba muy pequeño, pues surgieron empresas que hicieron su producto propio. ¿Para qué? Para poder desplegar de una manera mucho más ágil y fácil y que no hubiera que tener alguien técnico para hacer unos despliegues complicados, ¿no? Entonces nació las más famosas, pues Copado y Jersey, ¿vale? Personalmente, yo Copado solo lo he trabajado, de hecho tengo la certificación de Fundamentals One, pero lo he trabajado de una forma que no explota todo lo que te ofrece Copado. Copado es muy, muy grande, muy customizable, es una bestia. O sea, yo digo que Sí, Copado bien montado te lleva a la luna. sí, sí, sí. Incluso aprovecho, tenemos un episodio que después cuando postee que recomiendo escuchar, que es específico de copado. Nada más se Sí, habla de copado, así que ahí, por si quieren profundizar. sí, de hecho, yo estuve viendo hacer un par de releases y están montando módulos muy chulos de test, pero no de test de Apex, sino de los típicos que te hacen robots de clics, porque Ujú. uno de los dolores de Salesforce es que, vale, me garantizas los tests en Apex y en Flows, pero lo que es en flujos de clics, esto está no está tan automatizado, ¿no? Y ahí tenemos ciertos problemas Ajá, para garantizar que los flujos no se hayan roto, ¿no? Entonces eso claro. me pareció súper chulo. Y también están metiendo, como no, muchas cosas con IA. No, o sea, está muy guay, es una herramienta que está constantemente evolucionando para ofrecer nuevas cosas. Y montado bien, una chulería. Gearset, por en cambio, no tengo tanta experiencia, pero sé que existe y Yo es la tampoco. competidora. Sí, yo tampoco. Lo más que he visto ha sido en eventos de Salesforce, que bueno, está ahí y por curiosidad me he acercado y tiene una interfaz, lo mismo, pero decirte profundizar y que lo he usado tampoco. O sea, he usado Exacto. Copado y integración continua, Chainset, tristemente mi vida. Eh, Todo el mundo tampoco tiene uso. ese capítulo oscuro en su vida. Ay, no, era horrible. Eso sí que duran horas, los pasaprocesos. Y digo, Accenter tampoco. He tenido la oportunidad todavía de usarlo. Yo Pero bueno, sí he jugado con ello cuando salió la beta. ajá, Estuvimos jugando, probando. Sí que es verdad que es un cambio a Chainset porque es mucho más amigable y, como no, tiene un control de versiones, que para mí es que esto es fundamental. Estamos en 2025 y yo creo que la control de versiones por repositorio es muy necesaria, porque sí, la trazabilidad que te da eso no te lo da nada. totalmente. Entonces, estuvo guay, pero sí que es verdad que para ciclos o sea, orgs muy complejas, se puede quedar corto porque los ficheros que son problemáticos, perfiles, custom labels, y todo esto, en su momento, repito, en su momento, porque eso lo estuve jugando hace un par de años, han avanzado un montón. No he tenido la oportunidad de ver qué han metido ya en las nuevas versiones, pero sí que es verdad, como siempre es una queja en la comunidad, que los metadatos complejos, sigue siendo complejo trabajar con ellos. No nos han facilitado cosas para trabajar con ellos. Entonces se puede quedar un poco corto, sí. Según mi Claro, experiencia pero, de hace 2 años. claro, bueno, pero está evolucionando. Creo que le Sí, están poniendo quizás no le están tanta poniendo velocidad, cariño. Sí. pero Por sí ejemplo, lo que cariño. estaba viendo que antes en la beta solo salió para un tipo de repositorio que era, si no recuerdo mal, era GitHub. Entonces, solo los clientes que tenían su repositorio en GitHub podían utilizarlo. Pero ahora, por ejemplo, están metiendo más plataformas. GitLab, Bitbucket, Azure. O sea, se están abriendo y están escuchando a la comunidad y están evolucionando la herramienta. Qué bueno, algo que no recuerdo es si tiene costo. No, No. Ay, pues qué maravilla. sí. O sea, yo creo que si le dan solución
a esto de los ficheros complicados, puede Tendrá ser costo. una... Eso, em, pero si no tienes un equipo muy fuerte técnicamente, te puede salvar bastante la papeleta. O sea, Claro, que no necesitas a alguien súper técnico para hacer para descargas. poder gestionar, claro. Aunque siempre igual recomiendo que conozcan de la metadata Hombre, claro, claro, y que sepas de la calidad, o sea, para poder validar esa best practice por exacto, mucho que esté el correcto, líder correcto. técnico. Pero Ujú. como todos sabemos, es en el mundo ideal y sabemos cómo funcionan las cosas y hay que saber pues que no en todo sitio hay los mismos recursos, ¿no? Entonces, Totalmente, sí, es verdad. sí. Y hablando de estrategias de entornos, por ejemplo, Sandbox, Scratch, producción y sobre todo de versionado, ¿cuál es la que recomendarías para un buen release management? Como todo, contexto. Hay que saber en qué contexto nos movemos, ¿no? No es lo mismo un ciclo de vida complicado que una org que te suben 4 campos y 2 FlexiPages a cada 2 semanas. Hay que, como siempre, tener contexto, ¿no? Entonces, eh, como siempre, se desarrolla en desarrollo, por favor. O Scratch. O Scratch, claro. Para los que no sepan, las Scratchers es una tipología de orgs que se levantan según una rama de un repositorio. O sea, tenemos como Ujú, las configuraciones de nuestra org, más además hay que meterle datos a todo esto. ujú. Es el tema de las Scratch es la configuración o la configuración que hay que llegar a hacer para tenerlas finas es complicado. Yo no he tenido la oportunidad todavía de montar una LM, un ciclo de vida con ellas. Me encantaría porque a mí me encanta jugar con todas estas cosas. Pero sí que es verdad que por lo que me han dicho compañeros, hasta dar con la tecla para dejarlo fino y que en tu ciclo y proceso esté bien, puede llegar a ser doloroso. Pero una vez que lo consigues, ¿qué te da las Scratchers? Te dan independencia. ¿Por qué? Porque las funcionalidades son más atómicas. No hay, no hay colisión de funcionalidades, no hay ese problema de, ay, que es que he arrastrado cosas de otra persona. No, porque estos tipos de entornos es para que trabaje una persona, es para que haga su desarrollo y que sea un ciclo de vida del desarrollo muy pequeño. Podemos estar hablando de que duren una semana. Haces tu funcionalidad, subes tu desarrollo y borras esas scratchers y aquí no ha pasado nada. Claro. Y además, qué beneficios nos da? Que lo que tú vayas construyendo está alineado lo mejor con lo que ya ha pasado. Porque al nacer de una rama ya tienes lo que han hecho tus compañeros, por ejemplo. Entonces, te da velocidad y agilidad. Claro, totalmente. Sí. A mí lo que me gusta también de las Scratch, que no tiene nada que ver con el release management, pero es que cuando quieres probar una funcionalidad que acaba de salir nueva, Hmm, mayormente las puedes conseguir ahí. Mayormente, no siempre. Lo único malo es que, claro, la Scratch dura lo que dura. Entonces, a mí me gusta usarla cuando quiero probar algo muy hmm, específico que no me lo da una Playground o una developer org de estas que nos claro. entrega Trailhead o Salesforce en general. Y tú te puedes crear un scratch, ves en la lista si realmente tiene la funcionalidad y por lo menos 5 días la pruebas. Exacto. Entonces, una buena opción también para Sí, usarla. es una opción a tener en cuenta, siempre. Sí, sí. Sí. Y desde tu experiencia, ¿qué problemas aparecen con más frecuencia al gestionar los releases en Salesforce? Por ejemplo, dependencias no controladas, en lo que hablabas, ¿no? La importancia de los entornos alineados, Sí, pero aquí sería desalineados, etcétera. sí. Creo que lo que más dolores de cabeza da es que alguien haga un desarrollo en su entorno correctamente
prueben su entorno de desarrollo correctamente, suba y que ya solo en la validación contra el entorno siguiente de problemas porque alguien ha tocado a mano el entorno y no ha bajado o no ha hecho el correcto alineamiento. Eso sí. Pan nuestro de cada día. Pero claro, eso no debería pasar si hay un correcto governance de los entornos. Ese para mí es el mayor dolor, es las manualidades. Las manualidades no notificadas y alineadas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más me puede dar problemas? Pues la falta de comunicación. La falta de comunicación es otra, es un dolor. Si no hay no hay una fluctuación de comunicación correcta, perdemos el contexto. Y está el de, ay, ¿por qué esto no ha subido? No, es que depende de esto. Y entonces ya vamos con las bolas y los bloqueos de que hasta que no esté esto no podemos subir. Y empezamos así, ¿no? Pues claro, y el problema de la comunicación es que depende de todas las partes. Me da igual que Release Manager sea una máquina dando toda la información a todas las partes y las partes no hacen lo mismo. Entonces, es complicado. Sí, y pues, por ejemplo, pues lo típico entre equipos de diferentes partners, pues los test, por ejemplo, es lo típico. Me ha roto un test. Ay, espera, es que no, es que tú me has tocado esta línea y no. Entonces tienes que empezar a ser como el árbitro de quién lo arregla. El policía. El policía. ¿No? Entonces sí, pues esas pueden ser las situaciones que pues que más tiempo te consuman. Y ahí, Dani, algo que quizás agregaría, no sé cómo lo ves, pero que todo este tipo de inconvenientes que se van presentando, al final a quien afecta es al negocio y Sí. al equipo en general, porque es doble trabajo, depende de donde estés, son horas extras, y al final a quien estás afectando es al negocio, porque eso quiere decir que te puedes atrasar con el despliegue. Sí, que no cumplas tu ventana de despliegue. Y ya Exacto. vienen las exigencias de, bueno, que yo tengo que probar que tengo parado al equipo de testing. Y claro, Y no llegamos el a fechas. negocio, y para el que no lo sepa o el que lo sepa, al final quien manda es negocio. Ellos son los que necesitan, por algo lo están pidiendo. Bueno, Exacto. hay casos, pero mayormente porque lo necesitan. Y en organizaciones medianas o grandes, ¿cómo gestionas esa coordinación, Dani? Porque lo que venimos hablando, ¿no? De la falla de comunicación. Entonces, ¿cómo hacer para que realmente esa gobernanza funcione? Mi gran aliado en todo esto son los o sea, los PMs. Es que bueno, es que tienen tantos nombres de que cada sitio Los que gestionan. Los que gestionan, ¿no? A mí me ha dado mucho resultado esa comunicación para saber sobre contexto y sobre fechas, ventanas, para yo tener toda la información para ver cómo coordinar a los equipos y sus ventanas. También, bueno, todo esto lo doy por sentado que ya lo típico es trabajar en un Scrum, ¿no? En un Agile. Que ya hay herramientas que nos apoyan todas estas gestiones de requisitos, de fechas y de una información mucho más centralizada y mucha más trazabilidad. Sin eso se hace más difícil. Pero sí, sobre todo, y obviamente mucha conversación con los equipos y ver también, a mí me gusta mucho hacer como un check de, oye, dime en este proceso qué es lo que más bloqueante para ti,
cómo que le podemos dar una vuelta para mejorar el proceso, ¿no? Siempre intentar ver otros puntos de vista para mejorar el proceso, porque al final esto es un proceso para todos y hay que intentar mejorarlo, ¿no? Para trabajar mejor. Entonces siempre me gusta preguntar, oye, de todo esto, ¿cuáles son tus puntos de dolor? ¿Cómo podemos ayudar para agilizar todas estas cosas? Entonces ahí ya metes un ambiente donde también las opiniones de todas las partes se ven escuchadas para que todo el mundo trabaje en mejor armonía, ¿no? Claro, totalmente. Es que tú, cuando mencionaste la comunicación, para mí es clave porque la comunicación es lo básico en todos lados. Y muchas veces asumimos que porque yo le paso algo a alguien o le envío algo, ya asumo de que lo va a entender, lo va a captar, va a Ujú. saber o lo que sea. Entonces, y aquí nada que ver con el tema, pero para mí este tema va a agarrar mucho más importancia, lo que es la comunicación, saber entender muchos otros factores con todo este tema de la inteligencia artificial. Va a ser peor todavía. Si no Mm. sabes comunicarte, mm, con la IA va a ser peor. Entonces, bueno, nada, ahí ya me iba a desviar de tema. Entonces voy a grabar otro episodio con eso. Y Dani, si tuvieras que dar 3 o 5 consejos prácticos para que un equipo de Salesforce mejore su proceso de release, ¿cuáles serían? Siento ser pesada, pero número uno, comunicación. Volvemos a lo de hace un segundo. Volviendo a lo que estábamos hablando en el anterior punto. Sí, primero, comunicación. Si no se habla, la gente no se entiende, no entendemos dónde nos estamos moviendo, las prioridades, los tiempos, el contexto. Súper importante. Uno, no le doy más vuelta porque ya lo hemos hablado Está bastante. claro. Sí. Dos, conoce la metadata, de verdad. Es una oportunidad para que todo el mundo sea mucho más consciente, y esto me ha pasado con muchos equipos. En el momento que todas las partes son conscientes de lo que están tocando, te da una visión mucho más global de Salesforce. Entiendes mucho mejor cómo van las cosas, cuál es la interacción entre las diferentes metadatas. Vas a ser mucho más ágil en ver los errores, en entender lo que estás haciendo. Y si entendemos lo que estamos haciendo, depurar errores va a ser mucho más fácil, ¿no? Ujú. Por eso yo soy muy fan de tener el control de versiones y trabajar con metadata, porque al final el que está subiendo el desarrollo es plenamente consciente, o debería, de lo que ha hecho. Y eso nos da mucho poder porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos pasando a producción. Entonces nos da una visión más global, ¿no? Entonces, que el release manager conozca la metadata va a ayudar al resto del equipo, porque si tienen unos bloqueos, vas a saber cómo ayudar. Y al final, Claro, esta figura va mucho de ayudar y de desbloquear cosas, porque si hay algo, en algún momento que, por ejemplo, el líder técnico no puede llegar porque está con otras cosas, tú si tienes conocimiento técnico puedes ayudar a gente más junior a desbloquear situaciones, ¿no? Y de eso ujú, se trata, que esto sea un entorno colaborativo y todos crezcamos y aprendamos. Entonces a mí ese es mi consejo. Conoce tu metadata y conoce el producto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Si eres técnico, detecta qué cosas puedes automatizar. Yo siempre hablo mucho a nivel de automatización porque yo lo he hecho y me gusta mucho y creo que es una parte poco explorada que puede ayudar mucho. claro. Si detectas que tienes tareas muy manuales en ciertas metadatas, por ejemplo, las custom labels es mezclarlas en Git te puede dar problemas, ¿vale? Pues hazte algún script para mezclarlas, por ejemplo. Nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos llegado a tener funcionalidades en Java que nos ayudaban con todas estas operativas eh, manuales que hacían que nuestros equipos tardara más o les costara más o tuvieran más errores humanos a la hora de desplegar cosas. Entonces, apóyate de la tecnología
para quitar tareas manuales que pueden dar error humano. ¿Qué más? Estaba pensando en otra y se me ha pasado. Espera, a ver. Yo tengo la punta de la lengua. Mientras No iba sé qué me contando vas a la otra. decir. Joder, me he quedado en blanco. Pues espérate, pues así, pues a ver si se me vuelve a ocurrir porque No se me fue pasa nada, totalmente. sigamos. Sí, ¿Y qué sigamos. pasa? ¿Qué pasa, Dani, por ejemplo? Mejor dicho, ¿qué pasa? No. Mirando hacia adelante, tú que sé que eres bastante geek de todo este tema de release management, ¿cómo crees que evolucionará realmente este tema en Salesforce en los próximos años? ¿Qué tendencias tecnológicas por ahí ves que se perfilan? Pues mira, yo a la parte de todo esto que estábamos hablando antes de automatizar cosas, eh, la IA puede ayudar, por ejemplo, si Mm, tienes, si tienes un naming definido a nivel de org, eh, la IA te puede ayudar a, por ejemplo, se me ocurre, analizar que la metadata que te están subiendo está cumpliendo tu naming, porque eso a nivel de programación pues, es más complicado hacerlo bien, o sea, necesitas mucho esfuerzo. Con la IA, con tus prompts bien hechos, te puede ayudar un montón y a ti te quita tarea repetitiva de tener que mirar eso, por ejemplo, que es algo que tiene que hacer el Release Manager, ¿no? De mirar que el naming es correcto, por ejemplo. Entonces, todo ese cierto tipos de automatizaciones que en programación puede costar, pues con IA puede ayudar y ya lo estamos viendo, Copado está metiendo un montón de cosas con IA. Entonces, bueno, como todo en ahora en 2025 se está llevando por esa deriva, pues yo creo que pueden salir cosas bastante interesantes en esa parte. claro, incluso desde la creación de clases de test. A mí, por Hmm, ejemplo, algo que siempre recomiendo que por mucho, recomiendo mucho es, por mucho que la IA te dé un resultado, el criterio, y es que insisto, esto es para otro episodio, aparte de lo que hablaba de la hmm, comunicación, tener criterio para sí, mí va a ser uno de de las principales habilidades que va a tener el ser humano, porque al sí, final son máquinas y que te dé un resultado, por favor, revísalo. sí, No te quedes con eso. Ve tu criterio. correcto, Pero correctísimo. sobre todo hablando de las clases de test, no, ya me hice la clase de test, toma, funciona, chao. No, revísala si cumple las best practices, si está así. Por Sí, mucho que tú vas tuneando ahí tu modelo, pero bueno, me encanta sí, esa tendencia porque es que es la tendencia que mencionas, Dani, de lo que consideras que va a evolucionar, porque sí, definitivamente vamos para allá. pero sí, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hay que saber qué hay que meterlo y tener mucha cabeza, no meterlo todo a lo loco pero hay cosas que se pueden agilizar seguramente y será así. Seguramente. Pero bueno, muchísimas gracias, Dani. ¿Alguna otra recomendación que quieras compartir con nosotros? ¿Algo adicional? Nada, el último pensamiento que eso, que el release management es el gran olvidado, pero me parece una de las cosas más bonitas de esto porque al final es colaborar, es que intentar que todo salga lo mejor posible, revisar que todo se puede mejorar, no sé, me parece una parte muy orgánica del trabajo, ¿no? Sí, Que va a la mano de la tecnología, pero es muy orgánica. Era ese pensamiento que decía a alguien por A o o por B le toca esta figura que no diga, "Uf, macho, ya me ha tocado lo que nadie quiere, ¿no? exacto, Entonces, hay que darle una oportunidad, nunca sabes. Puede haber un release manager en tu interior que tú no sabías. exactamente. Y al final es eso, la base es el trabajo en equipo, Sí, como lo estabas mencionando, o sea, la base es el trabajo en equipo, de que todos los roles son importantes y que al final tenemos que trabajar en fin a un objetivo entre todos para lograrlo, que así todos mejor y más felices.
Bueno, Dani, muchísimas gracias. De verdad que muy buenos tips, muy claros los conceptos, las explicaciones que nos entregaste sobre el rol, sobre las herramientas, sobre tu experiencia. De verdad, muchas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias a ti por el ratito. Y bueno, queridos oyentes, espero que les guste este contenido. Saben que tienen más de 100 episodios para ver otra información. Así que nada, nos vemos en próximos episodios. Muchísimas gracias.